Los árboles son las plantas más altas del planeta y muy importantes para la vida de los seres humanos. Se encuentran dentro del bosque y fuera del bosque. Los árboles dan madera para casas y muebles, alimentos, sombra, leña, medicinas, agua, aire limpio, belleza y son la casa de muchos animales y plantas. Mucha gente de la Sierra de Songolica se gana su sustento trabajando con los árboles. El árbol está formado de ramas verdes, un tronco y una raíz que está bajo la tierra. A las ramas verdes también se les llama copa. Sus raíces le dan soporte y absorben el agua y los nutrientes del suelo. Las plantas usan la luz del sol para vivir, ya sea árbol o maíz. El árbol toma el sol usando sus ramas verdes. Un árbol con poca copa es un árbol triste, se muere de hambre. Un árbol sano y fuerte tiene una copa verde que ocupa por lo menos la mitad de su altura total. Con una copa pequeña y un tallo grande, los árboles no crecen bien. Solamente un árbol con suficiente copa crece sano en altura y grosor. Para crecer en altura y grosor, cada año el árbol produce un zarape que se enreda alrededor de su tronco y sus ramas. Si el árbol engorda rápido, es porque el zarape es grueso. Cada zarape es un anillo. Las plantitas de los árboles se desarrollan mejor si son sanas. El tamaño de la planta adecuado para plantarse puede ser el doble del tamaño de la bolsa, pero no más. Se hace un hueco de 30 por 30 centímetros como para plantar café o un árbol frutal. Se regresa la mitad de la tierra al hueco. Esta tierra es suelta y ayuda al crecimiento inicial de las raíces. También se deben cortar las raíces que salen de la bolsa. Son raíces dañadas. Al cortarlas, se recuperan un poco. Sacar la planta con cuidado y colocarla en el centro del hueco. Llenar el hueco con el resto de la tierra. Presionar la tierra para evitar huecos de aire que dañen la raíz. Se puede cubrir con hierba seca para retener humedad. Cuando un árbol crece solo, casi siempre tiene una copa muy grande y por eso un tronco grueso y grande. En una plantación es diferente. Al inicio los arbolitos están separados uno del otro, pero cuando siguen creciendo se ponen más grandes y sus copas se tocan. Cuando las copas se tocan reciben menos luz. Con el tiempo las ramas se mueren y unos árboles también. Los árboles que quedan crecen más lentamente. Para que algunos árboles crezcan rápido, necesitan más espacio y por eso es necesario cortar algunos. Esto se llama aclareo. Los árboles que se cortan en un aclareo pueden tener un uso y valor. Los árboles maderables que se siembran en un cafetal requieren de otros cuidados, de los que se habla en el capítulo 4 de este video. Las ramas verdes producen nudos sólidos, y esto es madera de segunda. Las ramas muertas producen huecos, y esto es madera de tercera. La madera de primera no tiene nudos y vale mucho más. Para producir madera de primera, es necesario podar y se poda cuando los árboles midan por lo menos 10 a 15 centímetros de diámetro. Como los árboles se alimentan de la copa, se deben quitar solamente unas ramas. El árbol se queda con la mitad o hasta una tercera parte de la copa. La rama tiene un cuello. Revisar la rama y cortar por encima del cuello.
Si corta sobre el cuello, forma una herida grande que puede facilitar que entre una enfermedad. Si se poda bien, los harapes que se enredan en el tronco después de la poda forman madera de primera. Al podar se debe evitar dejar pedacitos de rama. Si se dejan pedacitos de rama, se pudren y producen tablas con huecos, es decir, madera de tercera. Un árbol bien podado, a un tamaño adecuado, cuando crezca producirá madera de primera. Muchas personas en la Sierra de Songolica están sembrando sus terrenos con árboles maderables de pino. Las personas están plantando porque esperan obtener buena madera y ayudarse en el sustento de sus familias. Obtener buena madera requiere de que los árboles se cuiden adecuadamente y se puede seguir la siguiente guía. El paso número 1 es visitar sus árboles una vez al año, de preferencia antes de que inicien las lluvias. En cada visita debemos observar cómo es la salud de la copa, decidir si los árboles necesitan deshierve, aclareo o poda o ambos. Si encuentra árboles con 2 tallos, hay que cortar uno, esto de preferencia hacerlo cuando los árboles son pequeños. Los árboles muy jóvenes es mejor no podarlos, necesitan sus ramas verdes. Quitarle ramas verdes a un árbol joven le resta vitalidad. Cuando las ramas de los árboles están muy juntas, la plantación necesita un aclareo. Pero por error, en lugar de aclareo, algunas personas hacen una poda y entonces los árboles siguen sufriendo por falta de sol y con el tiempo algunos mueren. El aclareo es muy importante si en el futuro desea cosechar árboles grandes. Casi todas las plantaciones requieren de un primer aclareo y después se hace un segundo aclareo. Si no puede hacer el aclareo en ese momento, puede esperar 2-3 años más como máximo. Sin aclareo después de 20 o 30 años, la mayoría de los árboles serán muy delgados y muchos estarán muertos. La madera ya no sirve. Solamente unos cuantos árboles tendrán buen tamaño y copa grande. La poda se recomienda hacer después del primer aclareo y solamente en los árboles mejores. Visitando sus plantaciones una vez al año y aplicando el aclareo y la poda cuando sea necesario, dará la posibilidad de cosechar árboles grandes y valiosos. En la Sierra de Songolica, algunas personas están plantando árboles maderables dentro del cafetal bajo sombra. La siembra de árboles maderables dentro del cafetal requiere de la selección cuidadosa del sitio de plantación. Los árboles maderables que se plantan en el cafetal necesitan mucha luz. Hay que encontrar un lugar con mucho sol para el nuevo árbol. Cada árbol maderable se cuida individualmente. Se busca que tenga suficiente luz y buena forma para producir buena madera y buena sombra para el café. El árbol necesita tener suficiente luz toda su vida. Por eso es mejor cortar las ramas de otros árboles que le dan sombra. En ocasiones, al quitar la sombra a los árboles maderables, se obtienen algunos productos. La luz ayuda a crecer, la falta de luz impide crecer. Algunos árboles maderables, desde pequeños, tienen 2 ramas principales. Entonces, hay que seleccionar la rama más recta y cortar la otra. Cuando se forman 2 tallos desde la base, también hay que cortar uno y dejar el más recto. Si se inicia una plantación de café, se puede plantar una mezcla de árboles maderables como parte de la sombra del cafetal. En los cafetales, los árboles también se podan para producir madera de primera.
Al podar, dejar suficientes ramas verdes es importante para que el árbol siga creciendo. Los árboles maderables son un producto más de los cafetales y visitarlos cada año ayuda a decidir la mejor forma de cuidarlos para un futuro mejor. Paso 1. Invitación a personas que tienen plantaciones. Se fija fecha, hora y lugar. Paso 2. Reunión en un salón para presentación de participantes, explicar cómo viven los árboles, explicar el aclareo y la poda. Paso 3. Traslado a pie hasta una plantación. Paso 4. Demostración del aclareo y la poda. Paso 5. Práctica de la poda. Paso 6. Platique con un amigo sobre la experiencia de hoy.